Radio UDG, la radio que llevas en el corazón. Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Un programa producido por el Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa. Radar Empresarial. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a su programa de Radar Empresarial. El día de hoy nos acompaña el doctor Manuel Becerra Bizarrón y también les tenemos la sorpresa de un invitado especial, sí, que precisamente lo estamos esperando, pero por lo pronto vamos a dar inicio con el programa. Bienvenido, doctor Manuel. Muchas gracias, pues aquí de nuevo en este excelente programa de Radar Empresarial, sí, creado por el Cuerpo Académico Gestión y Competitividad, donde pues se habla y les traemos información relevante de las micro y pequeñas empresas, de los emprendimientos en diferentes vertientes, porque a veces nada más pensamos que un emprendimiento es vender algo, un bien tangible, pero no, también hemos visto aquí temas de emprendimiento muy interesantes, ¿verdad? Y bueno, efectivamente, como lo dice la doctora Gina, tenemos un invitado especial que ya se los comentará ella. Sí, así es. Sí, el tema de hoy precisamente vamos a hablar sobre emprendimientos locales y nuestro programa se llama Emprendimiento Local, consejos de un emprendedor exitoso, ¿no? Entonces, para no dar más preámbulo, voy a ir leyendo su ficha, su historia de vida o su ficha de vida que nos hizo llegar, bastante interesante. Él nace un 15 de agosto de 1965 en el municipio de Aután de la Grana, Jalisco. Es el segundo de 8 hijos nacido del matrimonio de los señores José Ascensión Ortega y Livier Contreras. Reside en este bello puerto desde la edad de 8 años en que sus padres cambiaron su lugar de residencia. A la edad de 8 años y hasta los 16 trabajó y aprendió todo lo necesario del ramo de la panadería. A la vez realizaba sus estudios de primaria, los cuales concluyó a los 11 años, dejando de lado momentáneamente los estudios mayores. Realizó también múltiples actividades laborales, siendo cocinero de cocina china, taquero, vendedor de frutas y verduras. Y también se considera un emprendedor nato desde la edad de los 5 años, desarrollando su primer negocio de panadería a la edad de 13 y hasta los 17 años el segundo lo generó a la edad de 25 años, empresa próspera llamada Don Chonito y de la cual es director y dueño en la actualidad, empresa de gran crecimiento y desarrollo líder en su ramo de la región que integra Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. A una edad más avanzada terminó sus estudios de secundaria y preparatoria, ingresando a la universidad en 2012 para cursar sus estudios de licenciado en Derecho, carrera de la cual se tituló en 2017. El licenciado Ortega ha tenido una amplia trayectoria empresarial, siendo presidente de Coparmex, Puerto Vallarta de 2012 a 2016, consejero nacional de Coparmex de 2016 a 2019 y presidente del Consejo Coordinador de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas de 2017 a la fecha. Como ven, su trayectoria lo ha llevado a generar estrechas relaciones con todas las cámaras y cúpulas empresariales de los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas a nivel nacional. Como ven, la historia de vida del señor Arnulfo Ortega Contreras, buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, a sus órdenes. Ha sido pues bastante próspera. Y verdaderamente estamos muy complacidos en este programa de tenerlo para hablar precisamente sobre su emprendimiento y claro que sí sobre su emprendimiento, pero también sobre el tema de qué es un emprendedor, ¿no? Porque es verdaderamente a lo que está enfocado este programa de Radar Empresarial, a darle voz a los emprendedores y saber que el éxito pues no se da de la noche a la mañana, ¿no? Sino que son elementos de trabajo, de constancia, de perseverancia y de muchas características personales que una persona
debe de desarrollar en algunas ocasiones para tener esa persistencia como buen emprendedor. ¿Cómo ve, doctor? Sí, excelente. Bienvenido, licenciado Ortega, al programa de Radar Empresarial. Les comentamos a la audiencia que tenemos un invitado de lujo. La doctora Gina ya mencionó toda su historia, toda su semblanza, y la verdad, pues impresionante ver cómo después de cierta edad tuvo la inquietud por retomar los estudios y cómo fue llevando ese emprendimiento caracterizado por, a la audiencia le decimos que el licenciado Arnulfo Ortega a lo mejor no lo van a ubicar por su nombre, pero si le decimos que tenemos al invitado mejor conocido como Don Chonito, es donde todo lo vamos a ubicar y saber de qué se trata el invitado y la calidad de invitado que tenemos hoy. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, licenciado. Y efectivamente, la mayoría de las personas me conoce como Don Chonito, porque es el nombre de nuestra empresa. Ya 33 años de trayectoria, a punto de cumplir 34 años, que bueno, primeramente pues damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de emprender. Y yo creo que es algo que la mayoría de los ciudadanos, o cuando estamos jóvenes o adolescentes, pues tenemos la inquietud de hacer algo. Y efectivamente, como lo menciona, yo no tenía estudios, solamente sexto de primaria, que lo tuve que terminar por compromiso, no porque quería terminar. Pero yo empecé a trabajar desde los 8 años, y eso me ayudó a sentirme seguro, a enfrentar la vida de una forma distinta, como los compañeros que yo tenía. Pues a mí me gustaba vender desde chiquillo. Tuve mi primer negocio de fruta como a los 4 años, que mi madre me lo puso a las puertas de mi casa. Y así sucesivamente, pues fui paletero a los 5, fui mandadero, limpié casas, vendí revistas, fui bolero, vendí donas, vendí fruta en la playa. Y poco a poco eso te va dando la seguridad y la certeza de que no se te cierran las puertas. Entonces, puedo agradecer la formación de nuestros padres, que se dice que ahora es muy diferente, porque nuestros padres con poco estudio hicieron hombres de gran valor. Fuimos 8. Y que ahora los padres de gran estudio pues no están formando esos hombres de gran valor que necesita la sociedad. Entonces, sí debemos de pensar tanto en esto, pero sí alentar a los jóvenes que tienen la capacidad ya interna, el don ya lo traen, solamente hay que descubrirlo. Y eso nos va a animar. Por ejemplo, en mi caso me gusta mucho impulsar, motivar, porque si yo pude, otros pueden. Claro. Pero tenemos que tener una actitud, valentía, sin temor, por ejemplo, y sobre todo sujetarnos a los valores, a los principios que nos enseñaron, ¿no? Y en la vida te enseñan tantas cosas. Me fui de indocumentado a los 21 años, me casé a los 21 años, pero yo a los 12 años yo ya me sentía seguro, porque aprendí a hacer pan y me sentía capaz de... Me veían chaparrito y gordito y me decían, ¿cómo tú ya sabes hacer pan? Sí, ponme a prueba. Y me ponían a prueba y efectivamente ya sabía hacer lo que un panadero adulto podía hacer. Y obviamente la vida me llevó, gracias al enfoque, al entusiasmo y a aceptar los retos. También fui albañil, pintor, electricista, plomero, taquero, cocinero, y todo eso me ayudó a formarme. Fui indocumentado a los 21 años, volví a ir, eso fue en el 86, volví a ir a Estados Unidos al 88, y ahí fue donde yo dije, creo que México tiene todo el poder para conseguir todo lo que tú quieras, pero tienes que trabajar así de duro como trabajas acá. Y al regresar yo les dije que yo iba a regresar a Estados Unidos ya no de mojado,
que yo iba a regresar por la puerta. Y exactamente a los 10 años, yo regresé por la puerta. Y obviamente seguía diciendo que el estudio no servía. Sin embargo, cuando me invitan a participar en la Coparmex, pues me doy cuenta que sí me hacía falta el estudio. La formación. Entonces dije yo, caray, me siento inseguro. Y era un panadero reconocido por emprendedor, pero no me sentía con las tablas para dialogar con los empresarios. Y ahí fue donde hice secundaria abierta, preparatoria abierta, y me animé a hacer la universidad. Y efectivamente yo entré a Coparmex en el 2012 como presidente, a la vez entré a la universidad en 2012 y terminé en 2016. Me titulé en el 17 y desde entonces pues no me siento licenciado, soy licenciado, ¿eh? Sí. Porque unos compañeros me decían, oiga compañero, ¿usted se siente licenciado? Cuando terminamos la carrera. Y le dije, no, yo no me siento licenciado, ni yo tampoco, no, yo soy licenciado. Claro. O sea, Claro. soy, porque ya cumplí un periodo de aprendizaje Sí. y me dio más seguridad. Entonces, eso me da seguridad para poder compartir, poder hablarle a mis hijos, a los vecinos, a los trabajadores. Y el emprendimiento es muy bueno, pero tiene que ser responsable. Y cuando el emprendimiento es irresponsable, pues la vida también te da irresponsabilidades. Y yo creo que Pastelería y Panadería Don Chonito ha buscado ser responsable cada día con la sociedad, con sus trabajadores, con las responsabilidades que tiene aún gubernamentales. Entonces, estamos ahí, tampoco nos creemos que ya conquistamos el mundo. No, esto es una pequeñita cosa que a mí me decían, oye, ¿qué estudio de mercado hiciste? Y yo le decía, no, es que yo no hice estudio de mercado. El estudio de mercado fue internamente y me sentí con la capacidad de hacer las cosas de lo mejor. Pero sé que ahora cuando ya empieza uno a conocer que hay que hacer estudio de mercado, que el sistema FODA y pues yo no hice nada de eso. Solamente el empuje y la responsabilidad de hacer las cosas bien. Y antes de esta panadería, tuve 2 antes. A los 17 años tuve la primera y a los mismos 25 tuve la Don Chonito, pero tuve una caída, pues. Pero fue aprendizaje para fortalecer en esta que están ya conociendo todos ustedes. Muy bien, pues nos vamos a quedar con este mensaje que nos da iniciando Don Chonito. Vamos a un corte y regresamos. Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Rosendo García, Y te invitamos a sumergirte en lo líquido de lo absurdo donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. y viajar por el mundo en el tiempo. Los viernes, en punto de las 5 de la tarde, Por Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, 104.3 FM. lo líquido. De lo absurdo. Es que tengo que ver hacia para allá, güey. Así como. Sí, está mejor eso.
Radio UDG, la radio que llevas a todas partes. Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Regresamos. Muy bien, estamos de regreso en su programa de Radar Empresarial, recordándoles que el día de hoy estamos enfocándonos al emprendimiento local, consejos de un emprendedor exitoso, y tenemos la visita del licenciado Arnulfo Ortega, mejor conocido como Don Chonito. Sí, muchas así gracias. es. Y nos gustaría, en el bloque anterior mencionaba que tiene una panadería, y hay que reconocer que en México, pues el consumo en alimentos diariamente es el pan, ¿no? Es un insumo ahora sí que básico en cualquier familia mexicana, ¿no? Y creo que de ahí nace, si estoy mal, corríjame, el sentido de querer emprender en ese ramo, ¿no? Porque si bien lo aprendió por oficio muy chico, ¿no? Pues también creo que el explotar ese oficio lo hizo a emprender en ese ramo. ¿Qué nos puede platicar? Bueno, como lo he mencionado, con anterioridad, yo aprendí desde chavo, a los 8 años que empecé, por un favor de Dios que me prestó mi madre a la esposa de un panadero, a llevar un desayuno a la panadería. Y al llevar el desayuno y ver que estaban manejando masas y cosas, pues yo quise saber cómo. Y ahí fue donde yo les pedí trabajo. Y me dijeron, bueno, sí te damos trabajo, pero no te pagamos nada. No le hace. Entonces yo emocionado fui a pedir permiso y efectivamente me dieron permiso. Pero aprendí panadería, pero también aprendí cocina. También fui albañil, también fui taquero. Entonces yo decía, yo sí puedo mantener una mujer. Entonces, cuando yo ya tenga a mi mujer, yo seré taquero, cocinero o panadero. Las tres las dominé muy bien. Entonces, al final, yo, como mencioné, me fui de mojado a Estados Unidos para comprar una batidora más rápido. Pero me regresé sin batidora. Pero con muchas ideas. Sí. El viajar o el salir por diferentes rutas a tu casa o diferentes caminos que veas en el diario vivir, te van a llegar ideas o vas a ver algo. Yo tenía un pastor que me decía, abre tus ojos porque el Señor te quiere bendecir. Y bueno, pues tienes que abrir los ojos, porque a veces una vista te dan una idea exitosa. Y en mi caso, hay muchas cosas que yo me traje a Estados Unidos, que vi, que practiqué. Sin embargo, el emprendedor, a veces yo estoy en contra que el emprendedor diga que necesita dinero para emprender. No, lo que necesita es valor para emprender. El emprendedor, él saca dinero de donde no hay dinero. Pero el que no es emprendedor va a necesitar cierto dinero, cierto capital. Yo pienso así. Pero lo pierde fácil porque no le costó ese dinero. Pero cuando nosotros somos emprendedores, uno empieza a visualizar cosas. Por ejemplo, cuando yo estaba en la primaria, no sé si ustedes se den cuenta que en algunas calles y temporadas venden mezcal de maguey, con el que hacen el tequila. Entonces mi madre nos daba 10 centavos. Y yo llegaba al puesto y le decía, oye, me ven 10 centavos de mezcal. Y yo creo que tenían misericordia de mí, me daban un buen pedazo. Y yo lo partí en 5 y lo vendía en 10 centavos en la escuela. Y de esa manera empecé a descubrir que efectivamente tienes que tener ideas. Y esas ideas se aterrizan, se llevan a cabo, pero cuando hay necesidad, cuando no hay necesidad hay confort, pueden llegar ideas, pero como no sabes el costo, las pierdes. Entonces yo he visto varios compañeros en mi caminar que han puesto negocios, puestos, y la ven fácil. O porque me ven a mí que aparentemente me fue fácil, ponen su negocio y truenan. No basta saber hacer un pan, también hay que saber cómo ahorrar, cómo administrar, cómo atender a la gente, cómo saludar, cómo ser respetuoso. Yo entendí que el éxito
para poder generar en tu empresa, en tu vida, son puertas de bendición que debes tratar bien. ¿Y cuáles son esas puertas? Las personas. Esas personas, al saludar a una persona o darle un abrazo o bendecirlo, no te das cuenta que esa persona es la puerta para que llegues a un negocio. Así es. O ese cliente te va a traer otro. Entonces, yo he visto tantas puertas de bendición que las veo a todas las personas y las respeto y les agradezco. Y solamente Dios, por eso digo, mi secreto es Dios y la fe en Dios. Me suenan, a veces me dicen que soy religioso. No, no soy religioso. Es el diario vivir de mi confianza y mi descanso. Es el que me deja dormir en paz, aunque tenga una bronca grande de producción, aunque esté enfermo, aunque tenga broncas, Él me da esa paz para poder seguir atendiendo con calidad a mis clientes. Entonces, es algo que la gente, ese valor y ese principio lo olvida. No nacimos para hacer dinero, máquinas de hacer dinero, no. Yo creo que las relaciones son la base fundamental y hay que descubrirlas, atenderlas y sobre todo hay que relacionarse. Sí, fíjese que ahorita lo relaciono mucho con yo doy finanzas con los alumnos de la licenciatura en administración y siempre les hago mucho hincapié que las finanzas son un medio, no un fin. Así es. ¿No? Porque el dinero finalmente lo ocupamos para comprar material, para adquirir equipo, pero no es el fin. Le digo, ya cuando la empresa comienza a tener utilidades, pues ese dinero no lo guarda. Al contrario, entre más lo invierte, reinvierte, lo reparte a sus trabajadores como debe de ser. Así es. Esa abundancia que se va viendo, pues va creciendo, ¿no? Pero yo les digo, siempre tienen que ver el dinero como un medio, no como un fin, porque si lo ven como un fin, cuando se les termine, se les va a cerrar la puerta. Lo que yo he visto... O las ideas, en este caso. El error que he visto en muchos emprendedores es su mala administración, que lo primero que piensan es comprarse un buen celular, comprarse una tablet, comprarse algo personal para mostrar a los demás que les va bien. Pero se olvidan de comprar una mesa nueva, o de pintar, o de atender. Entonces creo que, como decía el empresario que acaba de fallecer, Carlos Bremer, él decía que el rico gana 1,000 pesos y gasta 800, pero incrementa su salario o su ganancia y sigue gastando 800. Sí. Entonces, el pobre no, el pobre gana 1,000 y gasta 1,000, y luego dice, necesito que me aumente. Sí. Y se le aumenta y sigue gastando eso, y después gasta más de lo que gana, y por eso es inalcanzable. En el negocio a mí me ayudó muchísimo que si yo, cuando empecé, yo era ayudante de albañil, yo ganaba 1,500 pesos. Y dije, pues yo voy a empezar a gastar 750. Con eso me la voy a rifar. Entonces, yo me ponía ese salario de 1,500, pero ahorraba 750. Esos 750 se convertían en harina, en manteca, en huevo, en materia prima, que de repente pues yo ya tenía materia prima y me permitía entonces comprar una báscula o comprar un refrigerador o comprar algo referente al negocio. No pensé en mi casa primero, no pensé en mis muebles, pensé en suplir para medio comer. Tampoco me fui a los mariscos o me fui a pasear. Ese es el error que comete mucho emprendedor. Se olvida de su planeación estratégica de negocio. Yo hice esa planeación sin estudiar administración. Entonces, considero que el querer debe estar dentro de ti, pero también debe estar dentro de ti el precio de lo que quieres. Así es. Y yo creo que ese es algo que en nuestro caso, en la empresa, motivamos al trabajador a prepararse, a nuestros hijos, nuestros familiares, y damos la oportunidad de que sí se puede. El emprendedor, he conocido muchísimos emprendedores, pero es la idea de ser emprendedor. Pero el emprendedor ya lo trae en el corazón, desde que nace. Pero muchos quieren ser emprendedores porque lo ven a uno que le fue bien. Pero cuando se enfrentan a la situación difícil, abandonan. Corren. Se bajan del barco. Entonces, no es que al primer negocio que pongas te va a ir bien. Muchas veces necesitas aprender de ese negocio. Y en mi caso no me fue bien al primero. O sea, pero tenía las ganas.
Y a los 13 años dije, yo voy a tener la mejor panadería de Puerto Vallarta. Pero yo no me imaginé crecer tanto. Sí. Yo me imaginé que usted fuera o él a comprar o el que fuera a comprar un pan le gustara. En eso me lo manifesté dentro de mí. Pero ahora vemos que lo demás llegó por añadidura. Y le damos la oportunidad de trabajar a 100 familias en la empresa a la cual dirigimos responsablemente. Ahora estamos pensando, obviamente, en la transición, ¿no? Los sucesores. Ahora vienen mis hijos, por eso se están preparando y trabajan conmigo desde hace 10, 15 años. Están conmigo mis hijos. Es algo que también desde chiquitos, vénganse, y te echas broncas. Sí. Pero eso es un patrimonio que costó horas, días, meses, años de vida para formar esto, que tal vez no estuve con ellos, pero que ahora tengo la oportunidad de brindarles el fruto de mi trabajo y de mi esfuerzo. Yo creo que es importante transmitir cosas desde el fondo del ser, que sepan que no es fácil, pero que con la responsabilidad y los valores y la fe en Dios podemos salir adelante. Sí. Sí, Eso claro. es importante. Sí, mencionaba cuestiones muy importantes como los valores, y que el empresario o emprendedor a veces ve solamente lo económico y no ve los valores, pero también la imagen es importante del emprendedor, ¿no? Creo que en alguna ocasión nos compartió usted esa parte de la imagen del emprendedor. Efectivamente, cuando uno emprende, como su servidor emprendió, como ves al mundo. En su momento, pues yo aprendí una panadería que no tenía uniformes, hacía lo que podía, camisa de resaque, a veces en short, chancletas, un pañuelo en la cabeza. Esos eran los panaderos que usted ve en las películas de antes. Así era. Sin embargo, cuando yo llego al mundo más avanzado, se puede decir, pues empecé a ver cosas que yo ya había visto en Estados Unidos o donde viajé, y yo dije, no, yo quiero ser diferente, pero en mi persona yo no lo veía. Hasta que una persona me habló fuerte y me hizo ver que mi forma de vestir, que era short, chancletas y camisa de resaque, que yo lo veía normal y que él no lo vio normal, tuvo el valor de darme un leñazo en el buen sentido para que pudiera entender. Y a mí me habló y me dijo una palabra muy fuerte que en su momento me enojó. Él me dijo que yo vestía como payaso. Y él me dijo que Dios le estaba diciendo esa frase, que me la dijera. Y yo volteé y le dije, oiga, ese no es Dios que me está hablando. No son palabras de Ese no Dios. es palabras de Dios. Me dijo, sí. Y ya caminamos un buen tramo porque íbamos a un viaje. Y ya me dijo, ¿sabes qué? Sí, Dios. Fíjate en lo que te voy a decir. Dios me mostró una imagen tuya. Haces buen pan en tu panadería, pero te vi fuera de tu panadería y que mucha gente llegaba y te compraba, pero alguien saboreaba un pan en la banqueta y tú estabas ahí, y te dijo, ¿quién será el dueño de esta panadería tan buena? Y tú le dijiste orgullosamente, yo soy. Y él volteó y te vio, se quitó el pan de la boca y se dio la vuelta y se empezó a ir. Y con él muchos. Entonces dice, si es Dios, si no corriges esto, se van a ir tus clientes. Quiero decirles que a partir de ese día le doy gracias a Dios, a esa persona que me habló así, y no he vuelto a ponerme chancletas, short ni camisa de resaque. He buscado cómo evolucionar. Nos faltan muchas cosas para competir con los grandes Sam's, Costco, esos grupos, pero es importante entender y saber, oye, tienes razón. Claro. Y gracias a Dios nos ha ido bien, y eso nos ayudó para que un día nos tocaran la puerta y nos dijeran que era necesario que yo aceptara ser consejero de la Coparmex. Y yo le dije, ¿qué es eso? Es un sindicato patronal. ¿Y qué es eso? Yo no sabía. Pues esa fue la oportunidad de entrar al sector empresarial, en el cual estuvimos 4 años y medio dirigiéndola, y después me invitan a participar en el Consejo Coordinador Empresarial de Puerto Vallarta y Valle de Banderas.
Aquí nos vamos a detener un poquito porque necesitamos ir a corte y está bastante interesante la vida empresarial del señor Arnulfo. Nos vamos a un corte y regresamos. Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos. Visita al doctor Ricardo Villanueva Lomelí, Universidad de Guadalajara, por obtener el primer lugar nacional en desempeño en la 4ª medición del ranking de rectores de universidades públicas en México. Este logro es un testimonio de su dedicación y liderazgo. Gracias por su compromiso con la educación superior. Sigue nuestra página de Facebook Radio UDG. Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Necesitamos gente como usted. Muy bien, estamos de regreso en su programa Radar Empresarial con el tema Emprendimiento Local, consejos de un emprendedor exitoso, y tenemos como invitado al licenciado Arnulfo Ortega, Don Chonito, ¿no? Gracias. Y nos estaba precisamente comentando el tema de su incursión hasta cierto punto ya como empresario, ¿no? Sí. En Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial. Adelante. Efectivamente, pues compartía con ustedes que el éxito que íbamos teniendo en la empresa, pues llegó a los oídos del empresariado, y también estaban atentos a que yo era una buena persona, responsable socialmente, que ayudaba a mucha gente, que no decíamos a nadie nada, nomás lo hacíamos. Entonces llegó a oídas y nos invitan. Y sí, quise ir. De hecho, quiero agradecer a Jorge García de Alba y a la señora Margarita Ortiz y al doctor Jorge Villanueva, que esas personas fueron las principales promotoras para que yo incursara en el sector empresarial. Le voy a decir por qué. Porque yo no conocía nada de esto. Y a mí me había invitado primero Jorge García de Alba, dueño de Los Chatos. Él empezó en el 89 su empresa, yo en el 90. Pero nos conocíamos y siempre hemos sido respetuosos. Entonces, cuando ya voy y veo cómo se desenvuelven los temas, y dije, no, pues sí, me hace falta esto. Entonces seguí, pero luego me invitan a participar en el consejo de Coparmex como consejero, y yo no quería. Dije, no, yo no. No, sí, vente. Y me animan, estoy, y cuando la señora Mago Ortiz era presidenta, ella me dice, quiero que te quedes, porque eres el vicepresidente. Yo iba a participar en la política como regidora cuando estaba el PRI, que participó el Archi. Entonces le dije, bueno, pues vámonos, 6 meses como sea, pasan. Acepté, quedé como presidente interino, pero luego quieren que yo participe en las elecciones, y yo les decía que no, que había gente mejor que yo, con más experiencia, y me dijeron, no, queremos que tú seas, tienes el perfil.
Entonces, yo como todo hombre de fe, le dije al Señor, Señor, si eres tú quien me va a guiar aquí, yo quiero ganar fuerte. Yo no quiero ganar por 3 o 4 votos. Y ahí fue cuando me presentan a Jorge Villanueva. Y desde entonces me estrechó su mano, trabajamos, y el día de las elecciones ganamos 80-20. Y dije, caray, entonces sí quería el Señor que estuviera aquí, pero ahora ayúdame entonces, porque yo no sé nada. Y me aventé sin saber nada. El primer mensaje que yo di en Coparmex, me temblaron los pies. Sí, le creo. Me temblaban los Sí, pies. le creo. Porque yo decía, eres un panadero y ahí está el empresario, el dueño de este, el dueño del otro, el dueño del otro. Y me temblaban los pies. Pero me ayudó mucho cuando uno de los empresarios fuertes de Vallarta se me acerca y me dice, muchacho, te felicito, me pegó tu speech. Y dije, le pegó mi speech. Dije, bueno, quiere decir que no lo hice tan mal. Y eso me impulsó a seguir. Y se terminó mi periodo de 2 años, me reeligen otro año y me vuelven a reelegir. Y termina mi periodo, para no hacer el cuento largo, y al final descanso unos meses y me ofrecen el Consejo Coordinador. Y les digo, ¿pero por qué a mí? Hay más personas con más capacidad. Dice, lo que pasa es que tú, Arnulfo, nos has enseñado mucho y necesitamos que nos apoyes porque eres una buena persona. Dije, bueno, pues les he enseñado, ¿qué les he enseñado? ¿No? Y desde entonces trabajamos desde Coparmex por la unidad empresarial. La unidad empresarial, me di cuenta que el sector estaba deteriorado y que necesitábamos trabajar por la honestidad, por la confianza, por la transparencia, y que el sector empresarial no era un sector nada más para producir finanzas, sino era para poder desarrollarse en el medio y darle la oportunidad a los seres humanos de crecer. Entonces, eso es lo que empezamos a hacer. Hicimos el evento en su momento en Coparmex Futuros Empresarios, donde llenamos, obviamente, las convocatorias que hacíamos eran 500, 600 personas. Y eso lo hicimos también cuando hicimos la presentación del libro. Pues fue admirable, fue sorprendente, más de 500 personas en el salón a ir a la presentación de nuestro libro. Y bueno, las figuras también que estuvieron ahí, como el presidente que es de ahora Coparmex, que fue mi padrino del libro, el prólogo, el ingeniero José Medina Mora. Él fue mi prólogo. El presidente en su momento del Consejo Coordinador, Juan Pablo Castañón, una buena relación que hicimos. Gustavo Díaz Walter, que vino con nosotros 2, 3 veces a apoyarnos. Y con esa, así, yo les pedí algo y sal. ¿Por qué? Porque lo ven que uno que trabaja y que no lleva uno agua para su molino, sino que lo que hace uno es por el bienestar general. Entonces el emprendedor debe grabarse eso en la cabeza, que debe de aprender a dar, pero no nada más dinero. Debe de aprender a dar confianza, generar esa confianza, que es lo que lo va a llevar al éxito, viéndose a sí mismo en su corazón qué está sucediendo, para poder generar el negocio, el proyecto y sobre todo el proyecto de relaciones, que eso es lo que nos lleva principalmente al éxito. Y conozco una persona, otra persona, y ya ve una forma de pensar, claro. Ya vi otra, y eso enriquece totalmente. Entonces, creo que es importante transmitir desde el fondo del corazón lo que vivimos. Alguien me dijo a mí, oye, este libro que escribiste la regaste. Y le digo, caray, ¿en qué la regué? Me dice, es que te desnudaste en el libro. ¿Cómo me desnudé? Es que estás muy claro en todas las cosas. Le digo, pues entonces, ¿para qué lo escribo? Si lo escribí con la intención de que un emprendedor lo vea, una persona, un papá, un hijo, que lo vea, que sepa la realidad de lo que viví. ¿Para qué lo disfrazo de una manera? Entonces, le digo, no te preocupes, creo que está bien. El único que me guarda es Dios. Y lo que escribí ahí fue con buena intención. Hay datos, sí, hay cosas que hice, sí están.
pero creo que es lo mejor que podemos hacer, de transmitir a alguien que lo lee y se motive. Y hasta la fecha todos los que lo han leído, pues me felicitan. No lo hice para eso, lo hice para que leas algo y te sirva en la vida. Sí, y creo que es parte de lo que la sociedad ahorita necesita, ¿no? Se está apelando mucho por la responsabilidad social, la transparencia y todos estos elementos que hacen que tengamos confianza en los procesos, ¿no? Empresariales y gubernamentales. Entonces, en ese sentido hay que entender que todos los emprendedores pues necesitan apostarle a esa parte de responsabilidad social empresarial, ¿no? Que ahorita ya se reconoce como tal y que es un elemento básico ya para las cuestiones éticas y los valores que debe de tener la empresa. Así es, yo recomiendo, ahora lo recomiendo con toda claridad, que se integren a una cámara, al sindicato Coparmex, esa escuela empresarial. En la escuela no vas a aprender lo que ahí aprendes por boca de un empresario, de otro, experiencias. En la escuela sí, te ayuda en la teoría para que tú salgas al mundo, a la práctica, pero la experiencia de un elemento, esto que estoy compartiendo son años de vida, claro, de inversión, sí. de estar dándole, que no es el que vas a leer un libro, no, es una vida que estás compartiendo. Entonces creo yo que el emprendedor debe ir consciente de lo que debe de hacer responsablemente. Y que el emprendedor también, la vida le va a pedir, que le sirva, claro, que le dé, que sea responsable. Yo recuerdo que empecé y de repente vi a mis hijos grandes, pero también no me arrepiento porque también tuve necesidad un día de pagar una consulta médica a uno de mis hijos, el mayor, y no tenía dinero. Y dije, me prometo a mí mismo que no me volverá a pasar, y me volvió a pasar con mi hija segunda. No tenía dinero para pagar una consulta. Por eso, cuando empecé la empresa, quise empezarla con todo. Salía de mañana a oscuras y llegaba a oscuras a dormir. Sí. Muchas parejas le reclaman al emprendedor que si ama tanto el trabajo, que si ya no quiere a su familia, pero no se da cuenta que el emprendedor debe sacrificarse. Dice que el dueño, el que va a emprender, piensa que va a descansar más que en el trabajo. No, se ocupa 10 veces más lo que tú inviertes en el trabajo, en la empresa. Y esa es la forma que progresas, que sales. Sí. Porque no es nomás querer. No, te va a pedir ese tiempo. Y ese tiempo, entiendo, me casé a los 21 años y de repente vi a mis hijos grandes. No jugué con ellos en su momento. Muchos prefieren jugar y que anden sin calzones, sin comer. Y dicen, no, yo prefiero no jugar y que tengan lo que requieren. Sí. Ya habrá el tiempo de que si me comprenden o no, pero hasta ahorita creo que tomé la mejor decisión o determinación de sacrificar mi tiempo que tal vez pude ver jugado, qué sé yo. Pues ahora pueden ellos tener una empresa que pueden ayudar a sus hijos. Sí. Muy bien. Pues seguimos Excelente. Con este tema, nos vamos a un corte y regresamos. Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Regresamos. Radio UDG, la radio que llevas en tus mejores momentos. Para contar, para que no te cuenten, para conocer, para tener una opinión, para divertirnos, para reír y a veces para hasta llorar. Para Farseando, un programa de farsas y relatos locales. Soy Rebeca Santiago. Escúchanos todos los martes a las 7 de la tarde en Radio Universidad 104.3 FM. Un terremoto de magnitud 6 que sacudió en 2018, Jalisco ocupó el segundo lugar nacional en denuncias por temas de aguas residuales llegaron hasta esta área natural protegida, afectando la zona de Mande y matando. Alerta por sequía y ola de calor. El deterioro ambiental es evidente. Por eso, estamos aquí. Ecobahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero y la participación de grupos ambientalistas
Más Unidos, Rancho Vallejo, Unidos por las Guacamayas, Reforestarte, Senderos al Mar, Ser su voz Sayulita, Unidos por Mismaloya y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente. Eco Bahía, por la conservación del planeta. Miércoles 5 de la tarde, por el 104.3 FM. Cuando lees, aunque te quites. Y cuando no, aunque te pongas. Librería Carlos Fuentes, Centro Cultural Universitario, planta baja de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola. ven y atrévete a vivir tu librería Carlos Fuentes. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos. Muy bien, pues estamos en nuestro último bloque del programa. La verdad se nos ha pasado bastante rápido, ¿no? Quisiéramos que nos dieran más tiempo aquí con Jorge, el buen Jorge, que nos diera más tiempo, pero creo que es uno de los elementos que todo emprendedor debe de valorar, el tiempo, ¿no? Y esas acciones de compartir experiencia, ¿verdad? Sí. Esa información que les están pasando, bueno, y que yo incluso le he estado dando vueltas ahorita que nos está comentando el licenciado Arnulfo de si esto lo podemos encontrar en los libros. Y creo que varia información que está compartiendo ahorita todos los radioescuchas, pues mucho de ello no está en los libros, entonces es valiosa esta información y aplicable, ¿no? Sobre todo que ha sido lo que él le llama los cimientos o los pequeños comienzos para este gran emprendimiento, donde un dato relevante es que pues esta empresa sostiene o comen de ahí 100 familias, algo así, ¿no? 100 familias. Entonces multiplicar 100 familias en promedio por cada familia 3, una familia promedio, entonces estamos hablando de 300 personas. Eso es muy relevante y digno de admirar, licenciado. Sí, mira, comparte mi propia experiencia. Por ejemplo, puedo decir que la persona que Dios usó para que yo aprendiera, algo que me enseñaron mis padres, que yo debería ser leal y agradecido. Cuando yo empiezo mi negocio, a los 21 años, pues me empezaron a ver los de los abarroteros, los de las tiendas, porque empecé vendiendo en las tiendas. Me empezaron a ver que hacía buen pan. Entonces varios de sus clientes de él me empezaron a buscar. Entonces yo les decía, ¿quién te surte? No, pues fulano de tal. Discúlpame, no te puedo vender. ¿Cómo? ¿Pero por qué no? Si tú eres de Pitillal. Sí, pero no te puedo vender. Soy muy agradecido con esta persona. Mejor permíteme hablar con él para que arregle el problema que tienes con su vendedor. Todos los clientes que llegaron conmigo de esa forma, se los regresé. Yo no recuerdo haberle vendido a un cliente de él producto porque me sentiría mal. Entonces, a veces hay que ceder el terreno, el territorio, que como dicen, no muerdas la mano que te da de comer. Y está tan amplio el puerto, claro, que yo decía, no tengo por qué dañarlo. Y él se daba cuenta y hasta ahorita me aprecia demasiado, me abraza, sus 2 hijos también. Y eso es lo que tenemos que cuidar, lealtad, que es algo que no se ve. La competencia desleal está a flor de piel. Claro. Sin embargo, si no practicamos esos principios, no podemos tener un enriquecimiento fuerte. En cualquier momento se va a desbaranar eso. Mejor lo que puedas construir que esté bien cimentado y que no se caiga. Creo que es algo que me gusta compartir también, porque mi familia nunca me ha visto pelear con nadie. Me he visto guardar silencio, esperar el momento, y si regresas arrepentido estoy dispuesto a perdonar o no hay ningún problema. A veces se pierden las relaciones por 2 pesos. Sí. O por una maltratada. No, yo creo que es más valiosa la vida que el dinero, y eso es algo que hemos practicado siempre. Por eso el emprendedor
no debe meterle la zancadilla a nadie. Y mentira que el que no tranza no avanza, eso es mentira. Tiene que cumplir con sus obligaciones fiscales, administrativas, darle lo mejor al trabajador. Yo cuando empecé, pues yo le pagaba al trabajador una lana por aquí, una lana por fuera, porque pues me decían que me iba a ir mal. Uh-huh. Pero cuando yo empecé en la Coparmex, yo encontré a un hombre que me dijo, mira Arnulfo, es necesario que estés al 100% con tus trabajadores. Le digo, ¿por qué? O eres bendecido o no eres bendecido. No, pues sí, pues entonces cumple. Si le pagas esto, registra eso. Uh-huh. Y cuando lo hice, me di cuenta que era mucha lana. Y yo dije, no, es mucha lana lo que voy a pagar el seguro y el Infonavit y eso. Pero me dijo, ¿confías en tu negocio que Dios te da o no? No, pues sí, dale. Y desde entonces actualizamos las cosas, pero es normal que recibes un consejo de alguien y quieres evadir en su momento. Sí. Pero una cosa es que cuando ya lo reconoces que estás mal y no te corrijas. Eso nos ha ayudado bastante. Y yo dije, si me quedan 10 pesos libres, con eso son suficientes. Dios tiene el poder para ayudar a multiplicar esos 10 pesos. Y hemos hecho eso. Creo que podemos hablar mucho tiempo, pero yo le aconsejaría al emprendedor, amas lo que haces, estás dispuesto a pagar el precio, aviéntate y no tengas miedo, te va a ir bien. Así vendas cacahuates, vendas galletas, vendas paletas, pero siempre da lo mejor, siempre. Por ejemplo, yo he visto taqueros, no vamos a mencionar ninguno, pero hay taqueros que venden sus tacos bien servidos y una salsa de aguacate. Pero hay otros que venden una salsa de calabacita. Te mienten que es aguacate. Entonces digo, no estamos haciendo las cosas bien. Considero que debemos de ofrecer lo mejor de nosotros para que eso se multiplique. Estamos en un puerto turístico que nos visitan los extranjeros. Sí. Y debemos de aprender a dar lo mejor de nosotros. Así es. Entonces, si no aprendemos desde el hogar cómo damos lo mejor y emprendemos mal, entonces nos va mal. No, hay que emprender y ser respetuosos. Respetuosos, que el que emprende no se coma lo que emprende. Sepa administrar, porque luego dicen, no sale, pero ya se comieron los tacos, se comieron el pan, entonces... Y luego llegan los parientes y agarran de aquí, agarran de allá, pues truenan el pequeño negocio. Debe de tener cuidado con la contabilidad, la administración, y saber realmente cuál es su planeación. Yo me propuse vender 450 panes el primer día y no descansé hasta que los acabé, casi a las 11 de la noche. Hay gente que dice, voy a vender 10 kilos de camarón, y ya se cansó y le quedaron 5 y ya no sigue caminando. No, hay que seguir caminando a cumplir las metas. Sí. Muy interesante todo lo que nos ha compartido. Doctor, para cerrar. Sí, pues muy interesante y bueno, creo que el tiempo se nos fue volando estos minutos por reflexionar todo lo que nos comparte en pocos minutos el licenciado Arnulfo, y totalmente todo enriquecedor para los radioescuchas, para los jóvenes emprendedores, también para los empresarios que están operando, no necesariamente para los que van iniciando. Todo lo que a veces pierden de vista o lo dan por sentado, no, estamos con los valores, estamos la lealtad, la responsabilidad, la imagen, sí. El costeo, el querer, el amar su emprendimiento, ¿verdad? No verlo solamente por la parte económica. Pues no me resta más que agradecerle, licenciado, no, y espero y no sea la última vez que nos acompañe. Aquí estaremos con ustedes con mucho gusto. Aquí tiene su casa. Gracias. Aquí tiene su casa y agradecemos a todos nuestros radioescuchas por acompañarnos en esta hora de programa. Damos también las gracias a Jorge Cuen, los controles técnicos, una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la coordinación y dirección de la licenciada Susana Carreño. Muchas gracias y muy bonita tarde. Nos vemos la próxima semana.
El Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa presentó Radar Empresarial. Hasta la próxima. Somos XHUG-PB, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Transmitimos en el 104.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20,000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del